Después de sacarlos de la esclavitud de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dio instrucciones específicas a su pueblo. Entre tantas leyes les habló referente al diezmo, explicándoles el significado y propósito de este. Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar en herencia, cuando la poseas y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra que coseches en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Las pondrás en una cesta y las llevarás al lugar elegido por Yahvé tu Dios para establecer allí la morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté entonces allí y le dirás: yo declaro hoy a Yahvé mi Dios que he entrado en la tierra que Yahvé juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la depositará ante el altar de Yahvé tu Dios. Tú tomarás la palabra y dirás ante Yahvé tu Dios: mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y residió allí siendo unos pocos hombres, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz. Vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y con prodigios. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Las depositarás ante Yahvé tu Dios y te postrarás ante Yahvé tu Dios. Luego celebrarás fiesta por todos los bienes que Yahvé tu Dios te haya dado a ti y a tu familia. Y también lo celebrarán el levita y el forastero que vive en medio de ti. Cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman de ello en tus ciudades y se sacien, dirás en presencia de Yahvé tu Dios: he retirado de mi casa lo que era sagrado. Se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Según todos los mandamientos que me has dado, no he traspasado ninguno de tus mandamientos ni los he olvidado. Nada de ello he comido estando en duelo, nada he retirado hallándome impuro, nada he ofrecido a un muerto. He escuchado la voz de Yahvé mi Dios y he obrado conforme a todo lo que me has mandado. Desde tu santa morada, desde lo alto de los cielos, contempla y bendice a tu pueblo Israel, así como a la tierra que nos has dado, como habías jurado a nuestros antepasados, tierra que emana leche y miel. Basándonos en Deuteronomio 26, 1 al 15, contestamos algunas preguntas referente al diezmo. ¿Qué es el diezmo en la Biblia? Es las primicias de los frutos de la tierra que debían ofrecer y entregar a Dios. ¿Quiénes debían diezmar? Aquellos judíos que entraron a la tierra prometida, el pueblo de Dios que estuvo esclavizado en Egipto. ¿Ante quiénes sería presentado el diezmo? Ante los sacerdotes levitas. ¿Solamente el sacerdote se beneficiaría de los frutos de la tierra? No solamente el sacerdote, también el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Era mandamiento para los judíos? Sí, era mandamiento. Según Malaquías 3:8, ¿es cierto que si los cristianos no diezmamos nos convertimos en ladrones? Si diezmar significa cumplir con lo establecido en la ley de Moisés, no es cierto que nos convertimos en ladrones al negarnos a cumplir una ley que no es para cristianos. ¿Quiénes robaron a Dios? Los judíos. Malaquías fue escrito bajo el régimen del Antiguo Testamento. Aplicar esta cita bíblica a la iglesia es un verdadero improperio. Algunos líderes religiosos llaman ladrones a sus seguidores, pero los acusan solamente por el diezmo y no por las demás ofrendas. El texto de Malaquías 3:8 habla de diezmos y ofrendas. No reparten el diezmo con levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. No exigen el sacrificio de animales sobre altares. Utilizan la Biblia para su propio beneficio, sacando los versículos de su contexto. ¿Qué eran las ofrendas en el Antiguo Testamento? Holocausto de calmante aroma, manjar abrasado para Yahvé. Según Levítico 1, los elementos podían ser ganado mayor o novillo, ganado menor, oveja, cabra o ave. Oblación vegetal. Según Levítico 2, los elementos eran harina y aceite, sin levadura. Sacrificio de comunión. Levítico 3.
Los elementos podían ser ganado mayor, novillo, ganado menor, oveja, cabra. Sacrificio por el pecado, Levítico 4:1 al 5:13. Los elementos podían ser novillo, macho cabrío, cabra hembra, ave o flor de harina. Sacrificio de reparación, Levítico 5:14 al 19, 6:1 al 7, 7:1 al 6. El elemento podía ser exclusivamente un carnero, es decir, un macho de oveja. ¿Cuál de estas ofrendas solicitan hoy a los feligreses los líderes religiosos que exigen el diezmo? Seguramente no faltarán pobres en esta tierra. Por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Abrir la mano, no solamente el corazón, hacia aquel necesitado, al pobre, al indigente. No existe mandamiento referente al diezmo en el Nuevo Testamento. No fue instruido por el Señor Jesús de manera directa ni a través de los apóstoles. Para ampliar este punto, vea los siguientes temas presentados en iglesiadecristo.cc. En la descripción de este video dejamos el acceso directo a los temas Antiguo y Nuevo Testamento 1, Antiguo y Nuevo Testamento 2, sábado. Ahí explicamos lo que enseña la Biblia y lo que no enseña la Biblia referente a la doctrina para cristianos y lo que no es doctrina para los cristianos. De la ofrenda sí tenemos instrucciones apostólicas en el Nuevo Testamento. Cristianos de Galacia, Macedonia, Antioquía, Corinto y posiblemente otros lugares enviaron ayuda económica a hermanos de Judea debido a una hambruna que padecieron en tiempo de Claudio. Por aquel tiempo bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que una feroz hambruna azotaría toda la tierra. Es la que hubo en tiempo de Claudio. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron. Se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Vea también 2 de Corintios 8 y 1 de Corintios 16, 1 al 3. Otro ejemplo encontramos en Hechos 4, 32 al 35. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. En la época actual, tomamos información de la Biblia para organizarnos y hacer las cosas de la mejor manera posible. De la ofrenda sigue diciendo el Nuevo Testamento: en cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros lo que mandé a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas precisamente cuando llegue yo. Si el apóstol dio instrucciones específicas de que la ofrenda fuera colectada cada primer día de la semana, no será buena idea que recojamos ofrenda todos los días, pues hay un grupo de líderes, presbíteros, que velan por el buen funcionamiento de todas las actividades de la iglesia. Puedo confirmar que espontáneamente y según sus posibilidades, incluso por encima de sus posibilidades, nos pedían por favor y con insistencia poder participar en este servicio en bien de los santos. Y, superando nuestras esperanzas, se ofrecieron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Que cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. ¿Cuánto se debe ofrendar, colectar, aportar? Lo que se haya podido ahorrar, según el dictamen de su corazón, no de mala gana, no forzado, espontáneamente, según sus posibilidades.
Limosna es dinero o alguna otra cosa que se da por caridad al necesitado. Cornelio, por ejemplo, no llevaba ofrendas al templo ni diezmaba, pero abundaba en limosnas al pueblo. Haciendo una síntesis, diezmo era una ley para los judíos, no para los cristianos. Ofrenda era una en la ley de Moisés y es otra en la era cristiana. Limosna es ayudar al necesitado. Este principio es vigente antes de la ley, durante la ley y en la era cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar económicamente al pastor? Habiendo quedado claros que aquellos pastores que exigen el diezmo para ellos no tienen apoyo bíblico, necesitamos agregar que el Nuevo Testamento sí establece que los líderes de una iglesia, los que trabajan, los que sirven, tienen derecho a recibir un salario, a recibir un aporte económico de la congregación. Calcule usted de una iglesia con 500 miembros, donde cada miembro tenga la obligación de aportar el 10% de su salario para sostenimiento del pastor. Sin ser muy bueno en matemáticas, usted sabrá que el pastor recibirá como sostenimiento el equivalente a 50 salarios. Al aportar el diezmo, cada 10 personas completan un salario, y si son 500 personas, entonces 50 salarios. Un pastor recibiendo 50 salarios en un mes, ¿qué mandamiento es este? Es mandamiento de hombres, lo cual es abominable para Dios. Los siguientes textos bíblicos no se refieren al diezmo, sino a las ofrendas voluntarias y conforme a las capacidades de cada cristiano. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. ¿Solo Bernabé y yo estamos privados del derecho de que la comunidad corra con nuestro sustento? ¿Qué soldado tiene que cubrir sus propios gastos? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? Del dinero colectado en las iglesias se hace una inteligente y responsable distribución conforme a las necesidades de los cristianos. Una de las necesidades en la iglesia puede ser el sostenimiento económico de uno o más pastores y/o evangelistas. En este caso se pone de acuerdo la iglesia con sus líderes y establece un aporte mensual para el obrero que es digno de su salario.